empiecen las clases. Quiero que empiecen las clases. Yo quiero volver al colegio, ver a todos mis compañeritos. Que hay una compañera Francesca, otra Catalina. Y bueno, quiero también ver a mi señor. Quiero volver al jardín. Yo extraño mucho mi colegio. ¿Cuándo vamos a volver así juego con todos mis amigos? Sé parte de lo que se viene. Seguí tu camino con las nuevas carreras. UCASAL 2021. Descubrilas y descubrite. UCASAL. Construí tu historia. El influencer. Las noticias que tenés que saber para estar informado. Personalizaciones de objetos e indumentarias, sí. Estampados, sí. Diseño e impresión de tarjetas, fotos y más, sí. Cartelería en general, sí. Murales y ploteos, sí. En Logros, taller gráfico, encontrarás todo lo que estás buscando. ¿Necesitas barbijos personalizados? Lo hacemos. Bolsas con tu marca y packaging también. Tenemos la mejor calidad de imprenta. Hacemos lonas, banners, vinilos, microperforados y mucho más. Logros, taller gráfico, 3875-920206. Salta Roja tiene un sabor equilibrado y refrescante que le da justo donde nos gusta. Nueva Salta Roja, el sabor que nos une. Más de 3.000 viviendas. Acordamos con Nación la construcción de 2.500 viviendas en la provincia y la reactivación de 841 que estaban paralizadas en Capital, Cerrillos, Metán y Orán. Además, se destinarán 500 millones de pesos en obras a partir del programa Mejoramiento de Barrios. Es nuestro compromiso y lo estamos cumpliendo. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Una ciudad que se construye entre todos, aportando cada uno desde nuestro lugar lo que nos corresponde hacer. Nueva iluminación LED en Avenida Adriano. Ya se habilitó el nuevo sistema de alumbrado público de Avenida Adriano, desde Ruta Nacional 34 hasta calle Perito Moreno, con un trabajo de reparación y mantenimiento de postes, del tendido eléctrico y nuevas luminarias LED. Además, seguimos reparando y cambiando luminarias en distintos sectores de la ciudad, como en los barrios Jardín y Belén. Estamos. Hacemos. Municipalidad de Tartagal, tu ciudad, está en marcha. Hola. Hola. Al llegar a tu casa, en el transporte público y al ingresar a locales comerciales y gastronómicos, lávate las manos y usa alcohol en gel. El autocuidado es la clave para evitar los contagios. Si te protegés vos, protegés a tus seres queridos. Gobierno de Salta. Gobierno presente.
Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de Vermú con papas fritas. Darle la bienvenida a todos los invitados que ya los vamos a ir presentando. Lo que quería comentarles, en primer lugar, era que hoy es un día típico. Con profundo dolor quiero compartir esta noticia triste para los amigos de Vanessa. Vanessa, la conductora, la creadora de este programa, sufrió anoche la pérdida de su papá, de Miguel López. Así que bueno, desde acá le mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro abrazo interminable para ella y bueno, y dedicarle este programa de este lunes para su papá, Miguel López. Así que, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo te va? ¿Bien? Voy a empezar por las damas, por Isabel. Isabel, ¿cómo estás? Bien, un beso enorme para Vane, que la quiero mucho. Bueno, Isabel, vos sos una referente de las mujeres que levanta la bandera en contra del femicidio. Hace algunos días, una semana y media atrás aproximadamente, un nuevo caso de femicidio en la ciudad de Salta. Macarena Blanco, 28 años, fue encontrada sin vida en un departamento. Sí. En lo que va del año, 49 femicidios en Salta, si mal no recuerdo. ¿Por qué este crecimiento del femicidio? ¿Cuál es tu lectura? A nivel nacional son los femicidios. La lectura es simple. Nosotros tenemos una falta de políticas públicas de asistencia, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, que se han demorado muchísimo en este contexto de pandemia en el que estamos viviendo. Y dentro de los que son los municipios, particularmente en toda la provincia, todavía no se cuenta con los equipos especializados para la contención y asistencia a víctimas de violencia de género. Hace muy poco el Observatorio de Violencia dijo que ni siquiera llegábamos al 50% de los 60 municipios que tengan una oficina de un área mujer, y no se puede esperar todo que lo resuelva Salta Capital, el polo de las mujeres, sino que cada uno de los municipios tiene que tener. Hay muy pocos municipios que han manifestado la creación de la dirección o la secretaría del área mujer. Siempre hay como un área o algo como muy pequeño y siempre es una mujer referente que lo hace ad honorem y no tiene las herramientas. No hay una responsabilidad por parte de los políticos varones, particularmente a la hora de llevar y de crear áreas específicas para las mujeres y para las necesidades, porque no le da importancia. Es más fácil crear el proyecto de una salita porque es una estructura que se crea, porque se ve, y no gastar el presupuesto en lo que vendría a ser la prevención, la asistencia a víctimas de estos flagelos. Entonces, estos son los resultados, esto es clarísimo. De Nación lo único que se ha planteado son, no hay proyectos específicos de continuidad, sino que son como las calles mal curadas, ¿no? O sea, agujeros que se van tapando con el tiempo, que después llega un momento en que colapsa y vuelve a pasar esto. Y el problema de esto es que la vida de las mujeres es la que se pierde, ¿no? Vos sabés que en Neuquén está a la vanguardia en el tema de los derechos, digamos. Tiene un ministerio que se llama Ministerio de Innovación Pública, y ahí está contemplado justamente el área que vos haces mención. ¿Haría falta avanzar en ese sentido en la provincia?
Yo creo de que más que avanzar en el sentido, nosotros desde 2014 tenemos una declaración de emergencia de violencia de género en la provincia y hemos tenido muchos avances en muchas cuestiones, pero muchos retrocesos en otros. Vuelvo a caer en lo mismo. Hay demasiado presupuesto que va a oficinas y a cargos políticos o a cargos en diferentes, te estoy hablando de municipios, provincias y nación, en creaciones de direcciones, subdirectores, directores, subdirectores, subsecretarías, y no existe el presupuesto adecuado para la asistencia como corresponde. Te estoy hablando de víctimas de trata y tráfico de personas, sin ir más lejos, víctimas de sobrevivientes de prostitución, tardan hasta 5 meses en que les llegue el potenciar, o sea, durante esos 5 meses, esas mujeres por el Estado son obligadas a volver a esta situación de prostitución. ¿Entendés? Ya vamos a hablar sobre el tema de la trata. Tenemos la presencia también de la diputada nacional del Frente de Todos, Lía Verónica Caliba. ¿Qué tal, Lía? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y bueno, quiero enviarle un abrazo inmenso, enorme a Vanessa y a toda la familia y mucha fuerza en este momento tan crítico. Bueno, seguramente ella está mirando el programa, así que te debe estar escuchando. ¿Te puedo tutear? Por supuesto, sí. Verónica, ¿cómo va a ser la dinámica este año en el Congreso de la Nación? ¿Va a haber presencialidad o se va a seguir manejando, digamos, el Congreso con la virtualidad como lo venía haciendo? Este año ya comenzamos a trabajar de manera presencial. Fundamentalmente solo usamos los encuentros telemáticos para cuando son reuniones informativas, pero cuando hay que dictaminar o en las sesiones es presencial. Sí se tiene obviamente como prioridad cuidar la salud de las y los trabajadores, ya sean legisladoras o legisladores o sus equipos. Si son de riesgo pueden hacerlo de manera telemática, pero quien no es de riesgo, quien no tiene que estar exceptuado, somos trabajadores esenciales y ya estamos viajando, yendo y viniendo y a la espera de la vacuna, por supuesto. Vos estás en la Comisión de Trabajo y me gustaría que me comente en qué están trabajando precisamente, valga la redundancia, en la Comisión de Trabajo. ¿Cuáles son los proyectos más sobresalientes, digamos, que están llevando adelante o qué temas? Hoy lo sobresaliente es, por supuesto, el proyecto que presentó el diputado Sergio Massa, presidente de la Cámara, para modificar ganancias y que alrededor de 1.300.000 trabajadores y trabajadoras se vean beneficiados y sientan el alivio de no pagar, de no seguir tributando este impuesto y poder recuperarlo, porque de manera retroactiva, si nosotros sancionamos, calculo que antes que se termine este mes, estas modificaciones, modificamos la ley y tiene este universo, este beneficio, van a cobrar de manera retroactiva enero, febrero, marzo, y ya a partir de abril no van a tributar, con la idea de que todo ese inmenso número, que son alrededor de 40.000 millones de pesos, se vuelquen al mercado interno, ¿no? Además, y las familias consuman, los trabajadores y trabajadoras pueden volcar eso al consumo. Esencial para dinamizar la economía. Sí, y a partir de ahí esto nos da una apertura para poder seguir discutiendo una reforma tributaria, que es lo que necesita el país, para ver, una multiplicidad de problemas que hacen, ¿no?, a la situación de pandemia y de emergencia en la que está sumido el país y lo que ha golpeado a la economía. Entonces, creo que ya el año pasado trabajamos con el impuesto a las grandes fortunas. Efectivamente, antes de estar al aire lo estábamos charlando aquí en el estudio y tenemos que por única vez vamos a recaudar alrededor de 300.000 millones de pesos que también se van a empezar a volcar ahora al mercado interno, a poder ayudar con las becas Progresar, con los barrios populares, trabajar en la conexión de gas en los sectores donde no llega el gas. Son 5 áreas donde se van a volcar esos 300.000 millones de pesos, ahora este alivio. Entonces la idea es ir mejorando la economía, ¿no? Susana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Concejal de Pares, ¿no? Concejal del Partido Renovadores. Sí. Susana, presentaste un proyecto de ordenanza municipal para algo que es muy caro al sentimiento de los salteños, ¿no? Que tiene que ver con el Parque San Martín. Sí, para recuperar de alguna manera el Parque San Martín. Efectivamente, desde el 2008 se tomó una decisión en aquel momento para darle un lugar a los que eran manteros que estaban ocupando el parque y se les construyó por parte del municipio unos kioscos de chapa, pero era provisorio.
en el 2008 y seguimos exactamente igual. El problema es que esto se renueva. El año pasado se hizo una renovación hasta diciembre de este año y mi propuesta es: hagamos las cosas un poco más ordenadas. Primero, que dejen de ser unos kioscos de chapa que realmente no son bonitos, no son atractivos. Que tomemos el recaudo de hacer un proyecto ya con distanciamiento entre cada uno de los puestos, que sea algo barato pero armonioso y que los actuales ocupantes tengan la posibilidad de participar en una licitación. Porque lo que la Carta Municipal dice, que el espacio municipal, el espacio público, se concesiona. Y se concesiona por 5 años, pero la concesión tiene, vos tenés estos 5 años para usarlo, pero tenés que pagar un canon, tenés que cumplir las normativas, que esto no se viene haciendo y desgraciadamente no se ha venido haciendo. Entonces, en el parque la idea es que podamos poner un poco más de orden. Que no se venda comida, sobre todo. Bueno, está prohibido supuestamente vender comida, está prohibido mercadería de dudosa procedencia, está prohibida la venta de CD, de películas o de anteojos, y sin embargo lo vemos que era para artesanos. Entonces, se ha ido desvirtuando en el concepto de dar la posibilidad de las fuentes de trabajo, de que la gente tiene que parar la olla. Pero hay que ser responsables, porque si no, nos pasa lo que nos está pasando. Hoy uno quiere salir a caminar en la peatonal, en la avenida San Martín, y están copada de manteros, de todo tipo. Ahora, la pregunta que yo hago es, yo entiendo la necesidad de esa gente, y por otro lado, al comerciante se le exige los tributos nacionales, los impuestos, generan fuente de trabajo y le ponemos en la puerta o permitimos que en la puerta haya absolutamente sin ninguna normativa, sin ninguna legalidad y sin pagar nada. Entonces es competencia desleal. Creo que hay que poner orden en estas cuestiones en la ciudad. Bueno, también lo tenemos a Álvaro Pérez, contador, pero esencialmente se dedica a la economía, economista más que contador, tiene una consultora Finex. Álvaro, ¿cómo viene el tema de la inflación este año? Me gustaría que lo explique en términos domésticos para que la gente que nos está mirando pueda entender cómo va a ser su año económicamente hablando. ¿Cómo ves vos el panorama? Hay un año difícil, un año muy desafiante. Hay que entender las dinámicas de las cosas, ¿no? En materia de precios, tenemos una inflación que ya va a una velocidad del 60% anual, una inflación del 4%, se traduce en una inflación del 60%, con paritaria cerrando al 30%. Entonces tenés una gran pérdida de poder adquisitivo por delante, más allá de la que ya pasó también. Tenés un problema con el poder adquisitivo de las personas. Después tenés tarifas pisadas. Quiere decir que si bien es tarifa pisada y tenés un 4% de inflación, es inflación futura. Entonces, ya podés ir sabiendo que vas a tener en los meses que vienen, seguramente será después de las elecciones, un salto en materia de tarifas que te va a presionar los precios. Después tenés también el dólar pisado. El dólar pisado, el dólar oficial frenado, con un costo muy grande, que es la imposibilidad de importar. Entonces, cuando vos te acercas a un comercio y querés comprar algo, te dicen, no, de eso no está entrando, esto no hay. Si vas a una fábrica y preguntas, ¿qué línea tenés? Tengo esta línea parada porque no me están autorizando que venga tal producto importado, porque todos los que se fabrican en el país siempre tienen un componente importado. Todo lo que en el país se fabrica tiene un componente importado. Entonces tenés conceptos que van a presionar fuertemente la inflación que viene. No puedes tapar el sol con la mano, de hecho Culfas lo dijo, no podemos con los precios cuidados controlar la inflación. Eso ya está recontra probado. El problema de Argentina es que quiere resolver con las mismas recetas de siempre los mismos problemas de siempre. Entonces, es caprichoso eso. Te hago una consulta, Álvaro. Sí. Viste que en la economía hay ciclos. Sí. Y uno de los ciclos que dinamiza mucho la economía, precisamente está vinculado con lo que decía la diputada Caliba, con dinamizar el consumo interno, es el ciclo de la construcción. Sí. Y este año, no sé si el dinero que tiene el gobierno nacional le va a alcanzar para alentar el ciclo de la construcción que permita dinamizar la economía. En ese sentido, el dólar, ¿qué rol cumple en esta historia, digamos? ¿Cómo lo ves vos? Hay un sentimiento de incertidumbre y poca confianza. Lo que dinamiza una economía es la confianza. Traducido es el crédito también. Para que exista crédito tiene que haber ahorro. Para que haya ahorro debe haber motivaciones. Entonces, por ejemplo, en Salta hay 42.000 millones de pesos en plazos fijos que van a sufrir el efecto inflacionario, con lo cual va a haber salteños, 42.000 millones de pesos, que van a ser licuados por inflación.
Entonces tenés un problema de confianza, no un problema de precios. Hoy el problema es de confianza. Alguien que quiere construir, que tiene más ganas de irse a vivir afuera que de construir. ¿Te parece que puede dinamizar la economía? Viene un blanqueo, salió una ley que ahora proponen algunas herramientas para que puedas blanquear y puedas volcarlo a la construcción. Si ya se han filtrado informaciones de los que blanquearon anteriormente, se los persiguió y ahora se les cobró impuestos, ¿cómo podemos creer que va a ser exitoso este blanqueo que se está proponiendo ahora? Entonces, desde ese lugar no vamos a tener dinámica de economía privada, vamos a tener una dinámica de economía del sector público, motivando el consumo. El consumo, cuando los bienes están determinados, la cantidad de bienes es determinada, o sea, está fija, pero imprimís más billetes o obtenés más billetes, producto de mayor recaudación, de lo que fuere, lo que vas a hacer es presionar los precios. Entonces, por todos lados tenemos inflación que viene, o sea, por venir hay una inflación grande. Por el dólar tenemos una sensación de que el dólar ¿cuánto vale? ¿Vale 90? ¿Cuántos tipos de dólares hay? Tenemos un dólar blue, dólar no dólar blue, solidario, dólar oficial. Dólar bolsa, que es un dólar que puede comprar libremente cualquier persona, hoy vale 144 pesos. Tenemos un dólar financiero. Más que nunca es patrón dólar, ¿no? Es que siempre, porque no tenemos moneda. Porque la moneda tiene que reunir 3 condiciones. Ser unidad de medida. Entonces, ¿cuánto vale una propiedad? No, mi abuela la mide en dólares, porque ella la compró cuando había peso argentino, bueno, australes, no sé, todos los... ¿no? Entonces, no sirven como unidad de medida. Debe ser reserva de valor. Vos tenés un peso, te pica en la mano. Yo digo, si vos mañana cobrás una herencia, una indemnización, lo que sea, ¿te quedarías en pesos? No, ni loco. Bueno, significa que no es reserva de valor. Y tercero es unidad de cuenta. Sirve para transaccionar. Sí. Hoy los pesos solamente sirven para ir al kiosco. Y eso es un problema. Un país no puede crecer si no tiene moneda. Entonces lo primero que tenemos que hacer es recuperar la moneda. ¿Cómo se recupera la moneda? Estando de acuerdo por lo menos en 5 cosas básicas que hoy Argentina no está. Ahora te seguimos charlando. Antes de venir acá, una señora me dice, pregúntale, tengo un ahorrito en qué tengo que invertir. Si compro, no sé, ladrillos, si compro Coca-Cola, porque hay gente que compra Coca-Cola y después la revende. O si compro dólares. También está con nosotros el concejal mediático, Jorge Altamirano. Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, sumarme al saludo que cada uno de nosotros le brindamos a Vanessa, porque es una amiga, una colega, ya desde hace un par de semanas, quienes tenemos vínculo con ella, venía pidiendo fuerzas, energías, inclusive una oración por su papá, así que acompañarla en este momento tan difícil, ¿no? Seguramente te debe estar escuchando y agradeciéndote, vale. Jorge. Jorge, vos sos considerado el último mohicano de Betina en el Consejo Deliberante, ¿es así o no? ¿Qué pasó con los concejales que en teoría llegaron dentro del espacio de Betina Romero? Bueno, decidieron directamente hacer monobloques. Hay quienes consideraban que existía otra propuesta y siempre creo que es mejor ser oposición que acompañar, ¿no?, la gestión dentro de lo que es un rol político. Es más fácil, pero igual no hay que preocuparse, como que decían las abuelas, al que se va sin que lo voten, vuelve sin que lo llame. Así que hay que estar atentos. Después en los próximos meses uno verá quiénes serán los próximos candidatos, pero consciente de que de manera personal está desarrollando un buen trabajo, que es lo que los vecinos uno puede llegar a percibir cuando va a cada uno de los barrios de la ciudad, ¿no? En una situación... Vos estás en la Comisión de Asuntos Vecinales, ¿no? Comisión de Asuntos Deportes, Vecinales, ¿no? En la Comisión de Deportes, en la Comisión de Cultura. ¿Pero no estaba Candela Correa en la Comisión de... Hicimos una Deportes? modificación en lo que fue a principio de año, que yo en la presidencia y Cande acompaña a la vicepresidencia. ¿Por qué? Teníamos otra dinámica dentro de lo que es la tarea de la Comisión de Deporte, ¿no? Se ha cambiado la Comisión de Deporte y también se ha cambiado la Comisión de Obras Públicas. Yo tengo el dato, digamos, de por qué no estaba ella. Me dijeron porque no iba nunca. Bueno, eso ya tendrías que preguntarle a ella. Pero nosotros, en acuerdo con otros concejales, decidimos cambiar lo que es la presidencia y darle otra impronta dentro de lo que es el trabajo de la comisión, ¿no? Por ejemplo, hoy, en horas de la mañana, estuvimos recibiendo la visita de la licenciada Manuela Arancibia para conocer un poco de cómo se va trabajando en la municipalidad y cómo se puede hacer un trabajo de articulación con el Consejo. Ya en una instancia, el Ejecutivo había hecho una convocatoria de distintos clubes deportivos para darle un auxilio en lo que era el servicio público, porque la mayoría no podía pagar ni la luz, ni el agua, nada, y también habían solicitado obras menores. En la próxima semana ya se estarán anunciando por parte del Ejecutivo un par de obras para algunos clubes, lo que nos informaba hoy la Secretaria de Deportes y Juventud, y también para que avancemos en algunas ordenanzas que son fundamentales, como por ejemplo en lo que es ordenanzas para personas especiales, para personas con discapacidad, ver el control que tienen en espectáculos culturales, deportivos, también empezar a trabajar en lo que son los circuitos seguros. Hay mucha gente que en esta flexibilización que se está dando
ha buscado lugares estratégicos para desarrollar fitness, zumba y todo, entonces también... por eso no iba a cambiar a correr. Tenía más trabajo como fitness. Tienen que ser parquizados, señalizados. Hay algunos lugares, ¿vos querés que...? No, yo te pregunto, bueno. No. Es mi rol preguntar. El que gobierna la pregunta, dice Chomsky, el que gobierna la pregunta, gobierna la respuesta. Así es. No, vamos a desarrollar otro tipo de tarea. Y pide la comunidad, ¿no?, que esté en algunos lugares que sean seguros, en el recuerdo de los adultos, en el recuerdo de los chicos, que estén iluminados, que estén parquizados, que haya señalizaciones. Bueno, hay distintos puntos que hemos analizado hoy con la secretaria de Deporte, que se va a articular conjuntamente con el Consejo. Bien, después seguimos hablando de política. No hay problema. Isabel, contanos cómo funciona una red de tratas. ¿Cómo es? Para tener una red de trata de personas, es muy gracioso, pero la forma de... Se necesitan 6 personas, el que capta, el que traslada, el que explota, el prostituyente, mal llamado cliente, la víctima y el que cobra, ¿no? O sea, tenés el que capta, el que hizo la captación, el que acoge. A través de las redes sociales se captan personas, sociales, bolsa de trabajo, ficticias. Bolsas de trabajo, ficticias. Nosotros siempre decimos que cuando te hagan algún tipo de oferta laboral, tenés que entrar a FIP y fíjate, preguntar cuál es el quid de la empresa o del lugar donde vas a trabajar y ahí te sale gratuito. Qué bueno eso que estás contando. Directamente no necesitas tener una clave fiscal para ingresar y te fijas, pones el quid, incluso el quid personal de uno, lo pones y te dice si vos estás aportando, si no estás aportando, si estás en alguna categoría o no. Entonces yo creo que eso es fundamental para no caer en redes de trata, ¿no? Acá se dio mucho el tema de las chicas que eran contratadas para supuestos hoteles y se rescató a chicas acá en Salta que eran víctimas de explotación sexual. Ya se está llevando a juicio eso en el federal. Son 6 personas y 2 de las cuales de esas 6 personas es el prostituyente, mal llamado cliente, y la víctima. Entonces las grandes redes de trata siempre... todo el mundo se traslada a la película Búsqueda Implacable, donde hay una gran red de trata, donde hay millones de personas implicadas y que se vende a la Virgen. Y no es así, absolutamente muy lejos de ser esa realidad. Acá la única realidad que tiene una red de trata para que funcione es la vulnerabilidad de las personas y la necesidad y la situación de adicción de muchos adolescentes, tanto varones como mujeres, y la discriminación que sufren las chicas del colectivo LGBT. Entonces estamos hablando de muchos factores que benefician y lo que está diciendo acá el contador es el tema de la economía nacional en la que estamos atravesados. Somos el semillero del mundo para las redes de trata, ¿no? Entonces no estoy hablando solamente de Argentina, estoy hablando de todos los países más subdesarrollados que tenemos, ¿no? Y tenemos que asumirlo como una responsabilidad y como un gran problema que tenemos en la Argentina. Nosotros no podemos decir que en la Argentina no hay redes de trata o que en Salta Capital no hay redes de trata. Queremos verla de otra manera y pasarlo por el costado. Es más fácil porque los adultos, hemos hablado mucho con mucha gente y dice, no puedo creer que en Salta exista esto, no puede ser. Es más fácil decir que la puta es puta porque quiere, ¿no? O que existe una prostitución VIP, ¿no? Esta cosa de que las prostituciones VIP no existen. Existen mujeres que son amantes de tipos muy poderosos y que se hacen comprar departamentos, que no es lo mismo que existe la prostitución VIP. Entonces tenemos que ser claros en eso, ¿sí? La coacción, el traslado de las personas, de las mujeres particularmente, y el hecho de que existe un ofrecimiento, lo mismo lo dijo la ley de la reforma del 2012, la palabra ofrecimiento es muy grande, y acá en Salta existen muchas páginas pornográficas que son llamadas escort. Ya cuando se sacó el rubro 59 a través de un decreto de la presidenta, quien era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en cuanto se eliminó el rubro 59 de los diarios y revistas, pasaron todo eso a redes sociales. Por eso es que vuelvo a pedir, por favor, al gobierno de turno y tanto legisladores y demás, que se abra la oficina de una sola vez de la Fiscalía de Cibercrimen, que ya fue aprobada hace 2 años y que es sumamente necesaria tanto para los hechos de abusos sexuales, de grooming y para las víctimas de violencia de género. Entonces creo que hay que ser claros en lo que pedimos y en lo que tenemos, ¿no? En las decisiones que se toman. Y es importante de que se haga con responsabilidad y con conciencia de que esto existe y de que no va a desaparecer porque Isabel Soria deje de hablar de esto, ¿no? Yo te voy a preguntar sobre el rol de la justicia en este problema. Diputada Caliba, parecería ser que cuando uno mira a la sociedad, nos ganó el odio como sociedad.
Y las personas que están al frente, que tienen algún grado de responsabilidad, como lo tienen ustedes tres, digamos, en el Consejo, en este caso como diputada nacional, ¿por qué? ¿Cuál es digamos, existe también, no acompañan desde los espacios de decisión y los líderes de los distintos partidos políticos, no comprometen el cuerpo en ese sentido para achicar esa brecha, para achicar esa enemistad que hoy existe en la sociedad cuando uno ve vacunados VIP, por ejemplo? ¿Usted qué lectura tiene de eso? ¿Cuál fue su reacción cuando se enteró de que el ex ministro de Salud había vacunado de alguna manera o había autorizado vacunas a funcionarios del Gobierno Nacional y después también saltó acá, ¿no? Y de eso también quiero que me comente. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es su sensación? Primero, la sensación fue de repudio porque, por ejemplo, yo que viajo permanentemente Salta a Buenos Aires y después Salta de la ciudad a un montón de lugares del interior, cuando supimos que ya teníamos el Plan Nacional de Vacunación, lo pedí para ver cuándo me tocaba a mí y le tocaba al cuerpo legislativo en el que yo estoy, para mis compañeros de trabajo, para el equipo que está conmigo, por una cuestión de salud, o sea, ya estaba. Entonces me pasaron el plan y vi que no estábamos en el plan y que había prioridades que tenían que ver con los adultos mayores, las franjas etarias que estaban ahí dispuestas y obviamente el personal de salud, y después ya no se venían las clases, por lo tanto, de educación. Entonces me quedé a esperar, cuando me toque, me tocará. ¿No es cierto? Porque hay prioridades, porque estamos hablando de que hay que salvar vidas, porque el Estado Nacional hizo un esfuerzo muy grande para poder empezar a adquirir las dosis, las primeras que fueron llegando. Entonces, uno parte de respetar y de que hay prioridades que tienen que ver con la vida, nada más y nada menos. Entonces, cuando me enteré de esto, por supuesto que provoca indignación y repudio, ¿no es cierto? Esto de que el presidente planteaba los vivos que se adelantan en la fila. Bueno, hay que terminar con los vivos que se adelantan en todo, para que recuperemos un poquito de calidad institucional en este país y de ética a la hora del quehacer cotidiano en el mundo del trabajo, en la administración pública nacional, provincial, municipal, en cada uno de los organismos donde desempeñamos nuestras tareas, funciones. Entonces, generó mucho repudio y el presidente actuó de una manera enérgica que también nos sorprendió. A muchos nos dolió eso por una cuestión que parece nada, decir, bueno, no, pero era mi colega diputado Valdés, por ejemplo, que tenía que viajar en la comitiva, que es una persona que ya superó la franja etaria, le correspondía la vacuna, pero bueno, él no estaba entre las primeras, entre esas prioridades. Y se adelantó a la fila y el ministro tuvo esa concesión, estuvo mal, el presidente le pidió la renuncia. Así se tiene que actuar, o sea, el presidente dio un ejemplo. Lo que no hizo Macri cuando dejó vencer las vacunas, por ejemplo. Bueno, miles de vacunas, o sea, entonces, y acá después nos enteramos en Salta lo mismo. Venía leyendo en un portal de noticias que se especula, se dice, pero ya se largó a rodar eso en la opinión pública, de que hubo un casamiento en Cafayate y que aparentemente los miembros de la Corte Suprema de Justicia de acá local se vacunaron ellos y toda la familia porque una hija creo que de una o un integrante de la Corte se casó, entonces que no sé cuántas decenas de vacunas se fueron para ahí. Después uno ve los videos de que altos funcionarios del gobierno provincial del más íntimo círculo del gobernador también se vacunaron y que se vacunó la familia. Entonces es un desastre. O sea, ¿qué le queda para las personas que todo el día salen a trabajar al hospital, a la escuela, el policía que tiene que cuidarnos y que no está vacunado? ¿No es cierto? ¿Qué le queda a las abuelas, a los abuelos, a los adultos mayores que tienen miedo de salir, que no pueden verse con la familia, que toman todos los recaudos y uno se entera de estas cosas? Hay que repudiarlas desde ya, hay que condenarlas socialmente, pero también hay que sancionarlas. Y hay que tener un poquito de ética y habría que acercar la renuncia al gobernador para no generar una polémica como la que se generó, que terminamos en los medios nacionales por un problema como este, ¿no? Entonces creo que realmente hay que avanzar en eso y dar ejemplo
y vamos a ir mejorando estas brechas de las que hablabas, porque no es un Boca River de que si yo lo defiendo o no lo defiendo al presidente o al gobernador cuando suceden este tipo de hechos. Y además debería ya estar alguna fiscal, la fiscal investigando. Ya debería estar la justicia investigando o investigándose cuando se salpica a la justicia, el que corresponda, digamos, al fuero que le corresponda, porque no podemos permitirnos ya este tipo de cosas, porque así no avanzamos más. Así no va a haber confianza, ¿no? Que hablaba recién Álvaro. Ahora seguimos charlando porque me gustaría conocer también, a raíz de esto, cayó la imagen del presidente. Pero bueno, ya lo seguimos hablando. Susana, en todos lados hay internas, digamos, y PARE no es la excepción. Sí. 2 preguntas. La primera, ¿cuál es tu lectura de esta vacunación VIP que hubo acá en la provincia? Que no sale en los medios porque, bueno, ahí está blindado el gobierno. Es más, digamos. Sergio, en un momento en uno de los medios se dijo que yo era una vacunada VIP. Y se largó y se lo retuitearon y lo pusieron. Y en realidad no tengo nada que ver. La que fue vacunada, que tiene el mismo apellido que yo, es mi hermana, que es docente. Entonces, la verdad es que acá creo que tiene un rol fundamental la justicia y un poco juntando los temas. Hablamos de la vacunación VIP, hablamos del tema de trata, hablamos del tema de la economía, vos decías. Entonces, a ver, ¿la justicia tendría que tener un rol fundamental? Me parece que sí. Y por otro lado, me gustaría resaltar como algo fundamental, o que creo que es fundamental, vos decías, ¿cómo se achica la brecha? ¿Cómo se achica esta brecha que hoy la vemos, que desgraciadamente vemos peleas y manifestaciones que van de realmente en el extremo, como ha sido con el tema de los femicidios, donde entre defender a las mujeres y hablar del femicidio y salir a agredir a la policía, me parece que, ¿qué nos pasa? Lo que yo creo que nos pasa es no estamos educando en el respeto. No estamos basando nuestras relaciones en el respeto. Yo puedo pensar totalmente distinto. Con Isabel tenemos ejemplo de ella defendía y estaba con el pañuelo verde. Yo estaba con el pañuelo celeste. Cientos de veces nos hemos podido sentar a hablar y hemos encontrado soluciones a otro problema que eran problemas de víctimas de femicidio, no llegaron a femicidio, pero víctimas de violencia. Y lo hemos podido resolver porque la base tiene que ser el respeto. Y si el respeto al otro es de donde se construye, realmente se puede solucionar todo. Álvaro, esta brecha también se traslada a la economía, ¿no? Parecería ser que hay una guerra entre rico y pobre y la van ganando los ricos, ¿no? Evidentemente. La persona que tiene su ahorro, ¿en qué le conviene invertir, guardar, comprar dólares? ¿Qué sugerencia le hace? Cada decisión es un traje a medida, ¿no? La verdad es que no puede haber una fórmula para todos igual. Entonces, por ejemplo, si tengo un hijo de 5 años, seguramente mi plan va a estar en darle la mejor educación posible. Si tengo 40 años y sé que voy a ser un jubilado pobre, todos los autónomos, todos los que son aportantes, hoy son empresarios o tienen un tractor, tienen que saber que ante un sistema previsional devastado vamos a ser todos jubilados pobres, muy pobres. Entonces ya mismo tengo que tomar una decisión porque me quedan 15, 20 años para hacer un aporte individual para poder estar un poco mejor en el futuro. Ahora, si dentro de tu pregunta va, ¿qué hacemos los próximos 6 meses? Porque Argentina se debate en 6 meses, todo es 6 meses. De hecho, es tan inseguro jurídicamente que podemos cambiar reglas para atrás. Entonces está buenísimo que bajemos el impuesto a las ganancias, pero dejemos de hacer cosas para atrás porque no damos previsibilidad. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Tenemos que ser previsibles y el mundo ve. El Fondo Monetario dice, repartan bien las vacunas. O sea, ¿cómo el fondo nos viene a recomendar que no podemos hacer lo que hacemos, ¿no? Bueno, entonces, si la respuesta... Yo te podría contestar, pero la respuesta es para los 6 meses, el fondo hace 1000 cosas mal. Pero el mundo ve, el mundo funciona igual, está lleno de humanos y los humanos son casi todos parecidos. La diferencia es la justicia, ¿no? Entonces, me acuerdo una pequeña anécdota. Me tocó viajar hace muchos años a la Capilla Sixtina y ahí estaban la policía del Vaticano. Nadie los respeta, entonces no podía sacar fotos, pero sin embargo aquellos que eran ordenados en sus países, alemanes, japoneses, gente muy ordenada, ahí sacaba la foto así, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no respetan la justicia, no respetan la autoridad. Entonces, el hombre busca el límite.
Y en ese límite se encuentra con la justicia. Cuando la justicia no existe, el límite tampoco. Entonces pasan las cosas que pasan. Bueno, entonces en la inversión estábamos que para los próximos 6 meses tenés un dólar planchado y una inflación ascendente. Invertí en algo que pueda vacunarte contra la inflación. Y Bitcoin, por ejemplo. No, plazos fijos UVA, bonos que ajustan por inflación, 2 herramientas. El Bitcoin está buenísimo porque pasó de valer $13.000 a $60.000. Pero atención, es una inversión muy riesgosa. Tenés que ponerlo dentro de una cartera, dentro de un mix de inversiones. Y será eso, el Bitcoin o las criptomonedas, una parte de tu inversión. Entonces, pero será un traje a medida, depende de la edad, depende de quién sos, Sí. depende. Ayer te indemnizaron, ¿qué vas a hacer? ¿Te compras dólares? No, si yo tengo que parar la olla. Tengo que invertir en algo que me pueda mantener hasta que vuelva a conseguir trabajo. Entonces las decisiones de inversión no son del solo el que más tiene, también del que tiene poco y tiene que cuidar. Entonces nosotros decimos, respetá a tus 1.000 pesos porque algún día pueden transformarse en el millón. Y con lo que vos decías, el sector privado no genera fuente de trabajo desde el 2011. Entonces el sector privado cada día tiene menos ricos, cada día tiene menos y cada día hay más Estado. Y un más Estado que no responde a las necesidades básicas que a la sociedad le duele. Recién decía Isabel, más puestos pero menos acciones. Y eso es dolor de la sociedad. Entonces cuando la pandemia decía, ¿es economía o salud? Hicimos una nota para el, creo que salió en un diario. Sí, era hay una segunda pandemia. El gran dilema de su momento, ¿no? ¿Qué priorizamos, la economía o la salud? Y se nos cayó el PBI el 10%. Pero a Brasil se le muere gente, pero le cayó el 5% el PBI. O sea, caímos el doble con la misma cantidad de muertos. Entonces lo bueno cuando pasan las cosas es sentarte a ver qué hiciste bien y qué hiciste mal. Y poder sin grieta decirnos qué cosas hicimos bien y qué cosas hicimos mal, ¿no? Jorge, vos venís del periodismo. Recién le preguntaba, hablaba con Susana, el rol del periodismo. Por ejemplo, sabemos que tenemos un secretario de medios de la provincia, que es amigo, compañero tuyo, Lamberto, pero que está pintado en el gobierno de la provincia, porque sabemos que hay un coordinador de Mitrópolo, en este caso, que manejaba, y no sé si sigue manejando la pauta publicitaria. ¿Eso es saludable? ¿Cómo lo ves vos como hombre de los medios? Bueno, esto ya lo han planteado distintos colegas. No es esta gestión, fueron en todas las gestiones, es la discrecionalidad que muchas veces se ha planteado. No, pero es como que ahora es como que hay mucha alevosía, digamos. La anterior también, o sea, hay que decirlo también. La distribución de las pautas siempre fueron discrecionales de acuerdo al gobierno que estaba. Y ha pasado en todos los gobiernos provinciales y ha pasado en todos los gobiernos municipales. Entonces yo creo que hay que debatir en varias ocasiones, inclusive en este mismo programa se debatió con la presencia de Echeván, en el anterior programa que habíamos participado también, en lo que representaba modificar lo que sería la ley de medios y tener un juego parejo y justo, en donde muchas veces nosotros lo podemos vislumbrar desde el área capital, pero aquellos periodistas que desarrollan la tarea en el interior de la provincia y están peor que nosotros, sin ni siquiera tener las herramientas de trabajo para poder desarrollar una tarea en un medio periodístico, radial, televisivo o gráfico. ¿Sabes por qué te pregunto, Jorge? Porque cuando uno mira a la Secretaría de Comunicaciones, de Prensa de la Municipalidad, uno ve una Secretaría de Prensa activa, o sea, que cumple el rol y tiene el poder para determinar o para tomar decisiones en cuanto a medios se refiere. Uno ve la provincia y se da con que no está pintado, digamos, no tiene ningún poder, está con el sueldo, básicamente, porque la decisión la toma otra persona. Eso es lo que me parece que no debería ser. Forma parte de la impronta de quien cada uno le lleva adelante la gestión, ¿no? Eso. Bueno, está bien. Isabel, la justicia, ¿qué rol cumple en este freno a la red de tratas? Wow. Nosotros tenemos una ley nacional de lucha contra el tráfico de personas y tenemos una ley provincial en la que hoy están, en este caso, en el último femicidio que hubo en la provincia, están trabajando de forma paralela la Fiscalía Federal y la Fiscalía Provincial, una nueva fiscalía, ¿no? que se creó hace muy poquito, y bueno, y se está trabajando y se está articulando. Particularmente ya hay personas que están siendo investigadas por facilitación de la prostitución y en la Fiscalía Federal se habla de trata de personas, o sea, esa es por ahí las diferencias que pueden llegar a haber. Pero creo de que si te tengo que hablar de todo lo que es el contexto de la pandemia como para hacer una reflexión, nosotros tuvimos muchísimos problemas con la justicia, con los jueces, que la mayoría no estaban trabajando y bueno, incluso hubo una movilización por parte del Colegio de Abogados pidiendo de que por favor se abran los juzgados porque estaba todo paralizado y particularmente para ese abogado de a pie, ¿no? El que litiga, el que está ahí, no se podía, y bueno, y no podía
ver los expedientes, no se los prestaban, no se podía entrar porque estaba todo cerrado. Entonces creo que hubo una demora y hubo una desorganización muy grande, a pesar de que la segunda semana, después de la segunda, hubo un decreto nacional que obligaba a abrir las comisarías, a permitir que las mujeres vayan a hacer las denuncias con sus hijos, incluso hubo también las fiscalías de violencia de género, las defensorías, que esas que son creadas acá en la provincia, son muy pocos a nivel nacional las que existen. Entonces tenías todo fue todo como muy... las organizaciones cumplimos un rol fundamental porque empezamos a comunicarnos nosotras con la fiscalía y con los juzgados, ya era como ya sacando y tomando hasta decisiones, hemos llegado a tomar en algún momento de poder ir y nosotras mismas con la policía que teníamos amigo o amiga y entrábamos a las casas, las sacábamos a las chicas y nos las llevábamos, o sea, fue como una locura muy grande por esta falta de algo que es muy importante, que es el tema de la sistematización de la justicia, ¿no? Las causas no están, y eso creo que es una decisión importante que debe tomar la Corte de empezar a hacerlo. No sé si lo empezó a hacer, pero en su momento lo pedimos y creo que es fundamental, y no esta locura de que ellos sean eternos dentro de los cargos, ¿no? Que creo que es en la reforma, que está en la reforma, y me parece sumamente peligroso, ¿no? Eso. Parece que la pandemia hizo surgir liderazgos, los que eran invisibles en el sistema se convirtieron en importantes, la enfermera, el colectivero, que parecía que no eran tan importantes en el engranaje del sistema, son más importantes que la justicia, son más importantes que todos, ¿no? Me parece. Y también decía que se ensalzó liderazgos, pero también hizo caer presidencia como la de Donald Trump, por ejemplo, la pandemia, la gestión de la pandemia. Y me parece, y me gustaría conocer tu opinión, respecto de la caída de la imagen del presidente Alberto Fernández por la cuestión de la pandemia, entre otras cosas. ¿Cuál es tu opinión? Primero, creo que no es que cayó la imagen del presidente así en general, sino que según algunas encuestas que publicaron desde el Grupo Clarín centralmente, con por supuesto, las encuestadoras de la oposición, porque hay que decirlo, trabajaron mucho sobre todo en las grandes urbes de que había caído la imagen del presidente, y se midieron a un montón de funcionarios y de líderes y lideresas de Argentina en función de la política. Creo que ya no podemos manejarnos en Argentina, y más con un electorado que va cambiando, con estas cuestiones así como estancas, de que ahora está bien. O sea, creo que desde ya que si se produce un hecho como el del vacunatorio VIP, que ya le dieron esa impronta desde la oposición y desde TN y desde los canales que siempre están atormentando cualquier decisión que tome el gobierno, sea buena o sea mala, porque hay decisiones malas muchas veces que se corrigen, pero se haga lo que se haga, siempre viene una balacera en contra, ¿no? Entonces, bueno, quedó esa etiqueta que yo estoy en contra siempre de etiquetar, de que fue un vacunatorio VIP. No, fueron algunos casos que se produjeron en el Ministerio de Salud, vinieron los cambios, pero bueno, después continuamos hasta el día de hoy hablando del vacunatorio VIP. Empezaron a surgir los vacunatorios VIP de las provincias, tuvimos en Corrientes un hecho de que un funcionario se estaba robando vacunas que no estaban declaradas, que se las llevaba en su camioneta, en su 4x4, que si no choca no nos enteramos. O sea, creo que las quería vender en Brasil, creo. Tenemos, por Paraguay, por Brasil, no sé por dónde, las iba a vender, pero y a $1.000 cada una. Me parece que es como que hay que salir de ahí, ¿no? Yo no me llevo mucho por lo que se mediatiza y lo que se dice y lo que se larga por la agenda mediática, con intereses, con conflictos de intereses que son claros, digamos. Creo que tenemos que esperar a estas elecciones de medio término que se vienen para que midamos el respaldo a la imagen y a las decisiones del presidente y del gobierno nacional y de cada uno de los gobiernos de las provincias y municipios, que son en realidad qué es lo que te mide y qué es la vara que te ponen tus electores y el pueblo en su conjunto a tu gestión, ¿no? Y me parece que un poco a eso sí me voy a preocupar yo, si es que en estas de medio término no nos va como nos tiene que ir. Como dirigente del Frente, como dirigente del Frente de Todos, ¿cuál es tu lectura, tu mirada, tu reflexión respecto de la reforma constitucional en la provincia de Salta?
estoy en contra, desde ya que ya está institucionalizada, no me parece oportuna, menos en este contexto de pandemia del que estamos hablando, donde efectivamente lo que cuenta es cómo generamos buenas condiciones de trabajo para la enfermera, para el policía, para los médicos, para los docentes, que veamos que estemos encima de las escuelas, de los centros de salud, de los hospitales, porque la pandemia no pasó, que estemos viendo cómo reactivamos la economía, qué se hace, qué le hace falta al sector privado, que está absolutamente deprimido. Acá el turismo se nos cayó en pedazos y era la única industria que teníamos que iba más o menos creciendo y desarrollándose. ¿Qué está pasando con nuestros recursos naturales que se los están llevando a 100 toneladas en toda la zona, ¿no?, donde se está desarrollando la minería? O sea, en eso creo que estaríamos ocupados, no pensando en si los dejamos vitalicios a los jueces de la Corte en una reforma que no viene a solucionar ninguno de todos los problemas que acá hemos estado hablando. Los problemas vinculados a género, ¿no?, a las problemáticas de género, femicidios, la violencia en general, las múltiples violencias a las que nos someten todos los días a las mujeres y a las diversidades, el trabajo, bueno, ¿qué hago? ¿En qué invierto? ¿Cómo arreglamos, bueno, el Parque San Martín? ¿Qué pasa con los manteros? Los manteros en realidad es peyorativo, son trabajadores de la economía popular, que hay que hablar que efectivamente si no salen a trabajar no tienen que darle de comer a sus hijas e hijos en las familias. Entonces hay tantos problemas para discutir y resolver que hoy por hoy hacer una reforma parcial, inoportuna, que no sirve de nada, que viene a degradar la calidad en el acceso a la justicia y en una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la vida pública, ¿no? Y además es nuestra Carta Magna, tenemos que incorporar las cuestiones ambientales, las cuestiones de género, el mundo del trabajo, la tecnología, o sea, ¿cómo hacemos para poner a nuestra Constitución en clave del siglo XXI? Sí, con todos esos problemas. Eso no se va a ver en esta reforma. Y en medio de la pandemia, en el mes de julio, ¿qué va a pasar? No sabemos. Efectivamente no hay previsibilidad porque la pandemia le ha dejado sin previsibilidad al mundo y se lo llevó puesto a Trump. De eso estamos hablando. No es el problema de la Argentina, es el mundo entero. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no?, para enfocarnos en los intereses del pueblo profundo, de los comerciantes, de la gente de la economía popular? ¿Cómo hacemos para trabajar en los problemas de las mujeres? Bueno, esa quisiera yo que sea la agenda. Y con tiempo y muy bien, en una buena constituyente, que además la ciudadanía opine qué le parece, ¿no?, que nos den participación a todas y a todos y no algo así tirado de los pelos con la irresponsabilidad a la que quieren seguir acostumbrándonos y sometiéndonos. Susana, ¿cuál es la posición de Pares? En Pares, bueno, también hay internas, hay por un lado estás vos, con Cristina Fiore, con Ibetich, y por otro lado hay un Pare oficialista, digamos, para decirlo de alguna manera, donde está Foloni, Pino Rocha. Sí. ¿Cuál es la posición respecto de la reforma constitucional? Mira, con respecto a la reforma, creo que hemos coincidido, y la verdad es que no hay tantas, en varios temas, no ha habido tantas diferencias como puntos de coincidencia. Creo que llegar a esta instancia de las internas ha sido casi, te diría, en algunos puntos se podría decir un capricho, porque también hay que entender que estamos en una situación muy difícil económica, muy difícil sanitaria, y creo que exponer a nuestros afiliados a una interna, además de las otras elecciones, me parece que sería innecesario cuando podemos sentarnos a hablar. El problema es que hay que querer sentarse a hablar y desgraciadamente del otro lado no se ¿Va a haber internas? ¿Hay fecha ya para la interna? Sí, la Junta Electoral hemos tenido una reunión, nos habían invitado a una reunión justamente a los apoderados y candidatos de la otra lista y a los apoderados y candidatos de nuestra lista para podernos poner de acuerdo justamente en estas cuestiones, porque además hay que decirlo, una interna sale mucho dinero. Una interna, solamente el hecho de llevar la urna y que haya un presidente de mesa y tener que limpiar la escuela, es mucho dinero. Estamos hablando de más o menos 1 millón de pesos. En estas circunstancias que estamos viviendo, no sé, me parece casi, te diría que peligroso, irresponsable, que los políticos pongamos en el orden de prioridades gastar 1 millón de pesos en una interna cuando se puede solucionar hablando y habiendo otras prioridades. Y con respecto a la reforma de la Constitución, coincido, si se lo hubiera hecho con un poco más de respeto a la opinión. En la legislatura se trató rapidísimo, en extraordinarias.
sin dar la posibilidad de debates, por ejemplo, donde participen asociaciones, los colegios profesionales, que los partidos políticos que no tienen representación en la Cámara. Me parece que merecía un debate previo, porque además cuando se propuso algunas modificaciones, inclusión, por ejemplo, hoy tenemos nosotros un sistema bicameral que además uno presenta un proyecto de ley y puede demorar casi un año para que salga esa ley. Entre que la Cámara de Origen lo presenta, lo aprueba, lo manda a la otra Cámara, lo revisa, hace una modificación, vuelve, hasta que sale un año. Y de eso no hablamos. No hablamos tampoco de la representación de las mujeres, porque nosotros tenemos 23 departamentos y más de 13 son los que tienen un diputado y un senador. Entonces, cuando se renuevan, ¿dónde quedan las minorías? ¿Dónde queda la posibilidad de la mujer? Entonces, eso no se habló ni se quiere hablar. Y me parece que eran cosas que podrían haber aportado en serio a una reforma de la Constitución provincial. Álvaro, uno de los recursos más preciados en estos tiempos es el litio. Sí. Recién leía hace un par de días la inversión que está haciendo Bill Gates en Jujuy con el tema del litio. Aquí en Salta es como un tema que no se lo quiere hablar, ¿no? No hay ninguna voluntad política desde el gobierno anterior a esta parte para trabajar en un proceso de darle valor agregado a este mineral tan codiciado. ¿Por qué crees vos que eso no ocurre? Ya un poco sacándote de tu rol de economista, digo, sino más bien del empresario que tiene sentido común y que dice que hay que invertir en algo que es valioso. Sí, porque volvamos al ejemplo de recién de aquel que recibe una indemnización, o aquel que recibe una herencia, o aquel empresario o aquel empresario internacional que tiene ganas de entrar en algún negocio. ¿Entrarías en Argentina? ¿Pero por qué me preguntabas? Si tenés litio, debieras tener ganas de invertir. Mira, el contexto laboral, las leyes laborales en Argentina son complicadas. El mundo Estados Unidos sobre todo, puede reaccionar rápido a la tasa de desempleo porque hoy te desvincula y mañana te contrata. España o Argentina, que tienen regímenes laborales muy rígidos, no pueden. Porque tengo la doble indemnización, porque no te puedo echar por 6 meses, porque si te echo me tengo que fundir, tengo que vender la empresa para pagar la indemnización. Entonces, a veces cuando hablamos de flexibilidad laboral en un mundo flexible, en un mundo que perfectamente, lo decía la diputada recién, necesita cambiar todo, desde su constitución, a la forma en que trabaja la política, la forma en que trabajan las empresas, la forma en que cuidas al trabajador. Quizás cuidar al trabajador no sean los conceptos que hoy tenemos de cuidar al trabajador. Entonces, con toda esa idea, cambiando las reglas de juegos para atrás, que decíamos, te cambio el impuesto, pero se va a aplicar con retroactividad al 2020. ¿Vos pensás que va a haber alguien en el mundo con ganas de invertir en Argentina? Difícil. Entonces, ¿qué hacen los estados Difícil que el chancho vuele, decía mi abuela. ¿Y qué hacen los estados del mundo? Los estados del mundo compiten por atraer contribuyentes. Entonces, ¿qué dice Uruguay? Les voy a bajar el impuesto a las ganancias para que se instalen acá en Uruguay. ¿Qué dicen los paraguayos? Mira, tenemos 4 impuestos, mientras ustedes tienen 190 impuestos, con 4 están listos. Entonces, hay poca motivación a evadir. Se llama curva de la oferta, estudiado hace 500 años y todos lo sabemos. Entonces, cada vez que el Estado pone un impuesto todos juntos como sociedad, tenemos que decir, no, estás al revés. Estás exactamente al revés. Entonces, cuando subís el gasto público, y no es eficiente y es muy doloroso lo que contaba Isabel recién, porque se sube el gasto público, pasó, Sergio, de pesar el 20 del PBI a pesar más del 45 del PBI del gasto público. Y decime vos si los servicios que hoy obtenemos del Estado son mejor que en el 98. Si no, la verdad que tenemos los mismos hospitales, tenemos la misma justicia, tenemos la misma... Entonces, ¿por qué duplicaste el gasto del Estado si no le diste mayor servicio? De hecho, hasta en seguridad estamos peor. Estamos mucho peor que en el 98. Entonces, creo que tenemos que reflexionar en cambio, en que la agenda no debe ser la agenda eleccionaria exclusivamente, y debe ser una agenda de largo plazo. Y a veces el largo plazo es incómodo en el corto. Entonces, es animarte a tu hijo a decirle, deja de tomar cerveza en la esquina, que son las 10 de la noche, vení a dormir para que mañana vayas a estudiar, vas a ser el papá menos piola de todos, porque el piola lo dejó, pero cuando lo vayamos a buscar dentro de 10 años ese chico ya hizo su vida. Mientras tanto, aquellos que se quedaron con los papás piola tomando en la esquina, hoy seguramente no construyeron su futuro. Álvaro, ¿y en qué influye en la economía argentina y en la inversión, en este caso, esa deuda monstruosa que
en la que nos metió el expresidente Macri. La deuda es monstruosa. Argentina. Monstruosa. Pero no es la más monstruosa serio, del ¿no? mundo. Entonces ¿qué te El 70% de la plata que el FMI le prestó al mundo en los años pasados, se nos prestaron a nosotros solos. Exacto. Históricamente fue el préstamo más grande que le dieron. ¿Y qué se hizo? Pero ¿sabes qué se hizo? Argentina, porque la pregunta va al principio. ¿Cuándo fue Argentina un país con superávit fiscal? ¿Qué hicimos todos para colaborar con superávit? No, nada. Bueno, entonces somos todos papás del déficit. Como somos todos papás del déficit, somos abuelos de la deuda. Entonces la deuda no es de Macri, es del pueblo argentino que avaló tener déficit fiscal. Porque ¿quién es el corajudo acá que se anima a decir, che, no tengamos déficit fiscal? Pandemia, arranca la pandemia. Se dijeron, che, los uruguayos, los chilenos se bajaron el salario. Los legisladores se bajaron el salario. El presidente dijo, no, eso es demagogia. Eliminar el impuesto a las ganancias para un sector de la sociedad que si bien lo va a recibir con mucha alegría, no es el más perjudicado. El más perjudicado es el que lleva el índice de pobreza, que hoy está en el 47%, y que la inflación al 4%, con el salario ajustando al 2%, vas ahí metiendo de a 1 un punto porcentual por mes en la línea de pobreza. ¿No era más oportuno bajarle el IVA a los alimentos? Yo no soy pobre, soy indigente, gano menos de 50.000 pesos. Entonces no era que hubiera sido mucho mejor no una agenda eleccionaria, sino una agenda de resolver ese problema que decís, bajarte el IVA a los alimentos. Porque el que gana 150.000, sobre todo en capital, un matrimonio, 2 personas ganan 150.000, los dos no pagan ganancia. Ellos viajan al exterior, ahorran en dólares, cambian el auto todos los años, pero nosotros tenemos salarios que... O sea, a nosotros no nos cambia. A mí me cambia que a un chico que está arrancando y gana 20.000 pesos, le elimines el IVA, porque cada cosa que consumimos tiene 50% de impuestos que no van a resolver los problemas reales de las personas. No. Va a algún lugar y será la política la que diga, che, ¿a qué lugar fue y cómo se paga? Jorge, ¿te dijo Bettina que seas candidato en esta elección o tomar la decisión? ¿Qué vas a hacer? Yo, por mi parte, tengo la voluntad de dar una continuidad a lo que es la tarea como concejal y seguir trabajando en lo que es gestión, o sea, trabajo territorial fundamentalmente, que una vez que yo asumí el otro día lo llevaba adelante, ¿no? Y acá, más allá de la tarea que uno desarrolla, la misma impronta te la puede dar el vecino. Dentro de un par de meses van a salir todos a los barrios a prometer el oro y el moro, y yo creo que el punto esencial que el vecino realmente necesitaba a los políticos, porque cuando vos vas al barrio, lo primero que te dicen los vecinos, o lo que les molesta, es que una vez que van a ofrecerte el voto, al otro día no vuelven más. Una vez que ganan la elección, no vuelven más. Y tienen razón cuando lo expresan. Entonces yo creo que la valoración va a pasar. En el momento más crítico que tuvo la comunidad salteña, el vecino, en situación de emergencia sanitaria, quién estuvo y quién se borró. Y la gente participa, digamos, hay muchos mecanismos, la gente por ahí no los conoce, pero hay muchos mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, la banca ciudadana, el presupuesto participativo. Ustedes desde tu bloque, desde tu espacio, alentaron esa participación de la sociedad, convocaron a asambleas vecinales. Programas, se ha dado en todos los programas, ¿no? Muchas veces decían, bueno, a ver, ¿por qué acompañar la gestión que se lleva adelante la doctora Romero? Yo creo que ha desarrollado un trabajo territorial y social esencial en este tipo de situación de pandemia. O sea, el programa Unidos, que ha sido un programa de asistencia alimentaria y sanitaria, el programa de huertas comunitarias, el programa Pan Casero, establecer un refugio para personas en situación de calle, gente que necesitaba directamente que se haga el descacharrado, el dengue. Los problemas esenciales del vecino cuando vos ibas no pasaban porque o te pedían un lote, una casa, o que le ilumines la cancha. El problema del vecino era otro. Che, no tengo un mango para comer, estamos en situación de pandemia, necesito que me consigan remedio, que pongan un médico en la salita o simplemente una cartilla para que los chicos puedan terminar lo que es la enseñanza educativa. Entonces, eso es lo que realmente la gente necesitaba en el año anterior. Y este año, obviamente, es lógico que comiencen a exigir el esmalzado, la pavimentación, el cordón cuneta, que se mejore la iluminación. Pero bueno, a todo, tanto el Estado nacional, provincial como municipal, les ha tocado afrontar las situaciones difíciles, pero con la necesidad de saber qué es lo que realmente quiere el vecino. Eso es lo que muchos políticos no entienden, ¿no? Yo te digo desde el rol periodista y del rol político. Muchas veces uno va al barrio y ve al político y dice, bueno, acá vamos a colocar una plaza, vamos a hacer... No, para preguntar al vecino. Si el vecino es el que vive ahí. O sea, van a diagramar distintos esquemas dentro de un barrio. Bueno, cuando no se dan estas audiencias públicas que decís vos, a ver, preguntale al vecino qué es lo que quiere. Si quiere un semáforo, quiere un reductor. Ellos son los que van a decir la impronta para decir, a ver, ¿qué esto es lo que necesita? ¿Viste la película El último mohicano?
Sí, sí la vi. Bueno, ese sos vos. Del betinismo. O el llanero solitario también viste, ¿eh? Él hablaba recién de acompañamiento, Isabel. Bueno, a ver, asociándolo a lo que dice Isabel y el trabajo que desarrolla, ¿no? Se ha desarrollado un trabajo fuertísimo en lo que es la dirección de la mujer desde el Ejecutivo Municipal. Pero numerosas mujeres, porque también hay que decirlo, se ha triplicado el número de mujeres que sufrieron violencia de género. Y muchas veces pasa, más allá del gabinete que puede llegar a instalar el Ejecutivo, de personas o profesionales que vayan, que se sienten con las personas y que lo escuchen. Que le escuchen, que le den una solución. Hablaba del acompañamiento. Ustedes en esta lucha y en esta toma de conciencia y en estas banderas que todos los días levantan, ¿se sienten acompañados por la sociedad? Algunas veces la sociedad es como que no juzgan hasta que les pasa, muchas veces, ¿no? El tema es de que particularmente muchos me han preguntado el tema de las acciones que se han llevado a cabo el día 8 de marzo en Salta. Muchísimas, y yo es como que yo no fui ese día, la verdad que a la marcha no fui porque estábamos muy golpeadas con el hecho de Macarena, el femicidio de Macarena, la verdad que nos golpeó, es como que uno viene hablando de esto y es como que la verdad se te pone en la cara y dicen, sí, todo lo que vos decís es verdad. Y vos decías, bueno, o sea, no estábamos preparados para que asumirlo acá en Salta. Era como que esperábamos que pasen también, ¿no? Uno mismo, por más que lleve esta bandera. Creo que una mujer matan en la Argentina cada 20 horas y en las comisarías no te toman la denuncia. La Iglesia particularmente tiene una mirada muy específica con el tema de los pedófilos y en la legislatura se debaten estas cosas, ¿no? De si van a seguir 2 o 3 años o 4 años más o menos, o van a ser eternos en la Corte los funcionarios, ¿no? Y es ese el debate que se da. Entonces, una vez al año, yo creo que las mujeres tenemos derecho de gritar basta. Una vez al año tenemos derecho de decir, hasta acá llega nuestro odio, nuestra bronca, nuestro dolor. La verdad que el día que mataron a Macarena, yo también tenía ganas de ir a prender fuego todo. Porque realmente te da mucho dolor, te da mucha bronca. Son años enteros, 365 días que matan 1 o 2 mujeres por día. En la época de pandemia llegaron a matar a 5 mujeres en un solo día, que eran 2 menores de edad. El día de que Galarza, ¿cómo es? Nair Galarza. El día que Nair Galarza mató a este joven, ese mismo día, una chica de 16 años fue brutalmente asesinada, violada por 6 personas, después de haber tenido, hacía 6 meses que había sido mamá. Ese mismo día. De esos 6 asesinos nadie habló. De Nair habló todo el país, hasta se escribió un libro. Yo creo de que las mujeres en general estamos siendo seguimos todavía con esta letra escarlata, ¿no? Esta cosa de somos nosotros las culpables de todo lo que nos pasa. Yo creo de que el día que nos sentemos todas, y particularmente yo creo, como siempre hablamos eso con Susana, siempre tuvimos esa cosa de que yo necesito a los varones en las mesas. Los varones se tienen que sentar en las mesas y empezar a entender qué nos está pasando a las mujeres, o por qué gritamos lo que gritamos, o lloramos por lo que lloramos. Ellas, las chicas que estaban y que quemaban todo, yo las entiendo, porque muchas de ellas fueron abusadas, muchas de ellas fueron pero no es un dolor de ahora, es un dolor de siglos. Es un dolor de siglos, entonces es como que ¿por qué van y le prenden fuego al muñeco? Agradezcan que no le prendemos fuego a un policía. Agradezcan que no todos los días salimos y pegamos un tiro al femicida. Nosotros creemos todavía en la justicia. El feminismo cree en la justicia. Por eso le pedimos a la justicia que despierte, ¿sí? El hecho de que hay una señora que me llamó diciéndome le están por hacer un abreviado a un tipo que violó a mi hija de 5 años. Entonces, cuando empezamos a ver quién es este tipo va por el segundo abreviado. Por lo mismo. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no podemos...? Medida que hay que acompañar, que tenemos que hacer partícipes, pero no considero lo que acabas de decir, como prender fuego a un policía. Pero no te estoy diciendo, es público. La imagen. No. A ver, te estoy diciendo que lo que se hizo en esta bronca que se llevó, nosotras no vamos a prender fuego a un policía. La idea no es esa, sino es la acción que se toma de ni siquiera tomar la denuncia. ¿Sabes las veces que van mujeres y que te llaman y que te dicen no quisieron tomarme la denuncia 1, 2, 3, 4 veces?
y acompañamos y vamos a veces Por funcionarios eso, que no tenemos ¿o no? nada que ver, 1000 veces pero poder hacer la me denuncia. pasó. El polo de la mujer cierra a las 20 horas. La OBIF está de lunes a viernes de 8 a 13. Bueno, coincido con Isabel que nosotros, como hombres, somos los que también tenemos que acompañar, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que son las marchas de las mujeres y van solas, y también tenemos que no solamente acompañar, capacitarnos, empatía, ¿no? aprender, entender cada una de las situaciones. Te comento situaciones particulares en el Consejo Deliberante que me ha tocado recibir a personas o a mujeres que estaban en una situación realmente muy, muy difícil, y terminaba pidiendo auxilio, inclusive a la concejala Arroyo, que preside la Comisión de la Mujer. En varias ocasiones le he llamado: Romina, por favor, vení a ayudarme, y que puede dialogar cosas íntimas con otras mujeres, pero forma parte también de la falta de conocimiento, de la falta de capacitación que tenemos nosotros, la falta de acompañamiento que muchas veces se da. Entonces también desde nuestro rol tenemos que dar un pasito y varios pasitos más para poder llegar a entender lo que sufren a diario, ¿no? Diputada, usted está bien identificada también con esa lucha de los pañuelos verdes, ¿no? ¿Cuál es su mirada de lo que está diciendo Isabel? Coincido absolutamente con Isabel. Yo, antes que diputada, he sido una militante por los derechos de las mujeres y siempre estuve trabajando en promover legislación. Aquí en el año 2004 logramos la primera ley de sexualidad responsable, que lo hicimos con muchas marchas y con las mujeres con sus hijos e hijas en la puerta de la legislatura pidiendo la ley de sexualidad responsable para poder regular y planificar nuestras vidas, ¿no es cierto? Y decir, bueno, hoy quiero ser madre, en 5 años quiero estudiar, quiero formarme, y que cada una, estamos hablando de salud sexual y procreación responsable, ¿no? Y esa ley la logramos sacar, se aprobó, y hasta el día de hoy sigue sin reglamentar. Le estoy hablando del año 2004. No sirve, ¿no es cierto? Sí. Entonces, nunca se reglamentó, por lo tanto, nunca se creó el programa provincial que aborde esa problemática. Con violencia pasó exactamente lo mismo. Vino unos años después, obtuvimos una ley provincial. La ley nacional 26485, lo mismo, está parcialmente reglamentada desde que sancionó, ya lleva más de una década. La ley de trata, entonces, ¿y qué pasa? Porque no se le da presupuesto y porque nunca hay presupuesto, ¿no? Pero en realidad, mire, ahí y quiero unir y vincular yo el dolor, la solidaridad con las madres y con los familiares de las víctimas de femicidio. Es bueno que acá lo podamos decir y hacerles llegar, y que sepan que no están solas, porque está Isabel, somos muchas desde distintos lugares políticos, las mujeres que nos unimos en estas luchas y que sabemos respetar las diferencias porque queremos avanzar, porque se trata de nuestras vidas, de nuestras hijas, de poder salir a la calle seguras, de no tener miedo porque salgo de trabajar a las 11, 10 de la noche y me da miedo y estoy mirando así si viene el colectivo rápido y quién está a mi lado, o si camino 2 cuadras hasta mi casa, o si me tomo un remis, lo miro el remisero con miedo si no es un abusador, ¿no? Esas cosas no deberían existir en una sociedad democrática en este tiempo. ¿Qué pasa? Nunca hay presupuesto, nunca hay plata. Acaba el presidente de firmar con todos los gobernadores de provincia un acuerdo federal para luchar contra las violencias y para prevenir los femicidios, ¿no? Y fue en función de este 8 de marzo. Yo estuve en la Casa Rosada, lo acompañé, pude cruzar 2 palabras con el presidente y le dije que quería que nos escuche a las mujeres, porque a veces se generan estas políticas públicas macro a nivel nacional, pero el Ministerio de Mujeres por suerte ahora existe y estamos agradecidas que tenemos ministerio. Es el ministerio que menos presupuesto tiene, porque cuando discutimos el presupuesto, ese fue el que menos presupuesto tuvo. Mire que la batallamos, pero no obtuvimos un mejor presupuesto y había que luchar contra todo esto. Entonces se sacó este plan que es integral para involucrar a todos los ministerios, para que actúe seguridad, actúe educación, actúe justicia, actúe salud, actúe desarrollo social, actúe trabajo. Entonces ese es el gran desafío que tenemos, pero después en las provincias no hay un ministerio de las mujeres aquí, hoy por hoy. Es más, se tiró todo lo poco que había. Se cambiaron ministerios, se hicieron unas fusiones raras, se modificó todo, pero no en función de mejorar, sino fue en desmedro de nosotras y de nuestras luchas históricas que venimos dando. Si se va a los municipios, como decía Isabel, tampoco hay un organismo espejo. ¿Y por qué cree que ocurre eso? Porque no les importan nuestras vidas, porque ese debate lo estamos dando y lo vamos a ganar. Lástima, nos cuesta la vida a diario, 1 por día, decía Isabel, a veces 2 mujeres o niñas por día, pero es un debate que hay que dar en la sociedad y que hay que dar en los espacios políticos, y los tenemos que dar en nuestros partidos, en nuestros frentes, en la dirigencia política. Primero que se capacite, como decía el concejal muy bien, la capacitación
capacitación, por ejemplo, de la ley Micaela, que acá, ¿no?, brilla por su ausencia en la provincia. Pero una vez que nos capacitamos, ¿cómo trasladamos en nuestra práctica diaria, en el ejercicio de nuestra función, eso que aprendimos, ¿sí?, para poder generar políticas públicas o para poder acceder a la justicia, en el caso de la justicia, y que cuando administran justicia, realmente nosotras nos sentirnos protegidas y saber que efectivamente la justicia opera, actúa, que el femicida va a ser sancionado? Entonces tenemos que trabajar en políticas de prevención, de sensibilización a la sociedad toda, en políticas de asistencia ya a las víctimas, que es un calvario, una tortura, y después ya en la sanción. Hay que sancionar las violencias como fueren las violencias, si son institucionales, ¿no?, si son domésticas, si están en el plano de la cotidianidad de la vida, o si la ejerce un funcionario, si la está ejerciendo la Corte. ¿No es cierto? Y quería volver a lo que decía el contador, nuestro economista acá en el piso, que lo escuchaba atentamente, coincido en muchas cosas, pero hay en una que no. Él decía que el litio, vos decías que acá no se habla del litio. Acá el litio hay inversión. Y no es que nosotros no somos un país serio y que no, nada que ver. El gobierno anterior, por ejemplo, de 12 años del exgobernador Tubey, acá se asentaron, pero todas las multinacionales que se les puedan ocurrir, con casas matrices en Austria, en Estados Unidos, en China, en Japón, en Australia, en Canadá, y puedo seguirle nombrando. Hay muchísimos desarrollos de exploración y ya de extracción del litio, pero nadie controla nada, dejan una miseria en las arcas del Estado provincial y nacional. Por eso ahora vamos a reformar y vamos a trabajar sobre el litio y sobre todos nuestros recursos naturales, que tiene que ser un recurso estratégico, que tiene que efectivamente industrializarse, no solo extraerse y que se vaya afuera. Tiene que haber una cadena que le dé valor agregado en origen, porque acá somos los dueños del litio. Entonces, está bien Bill Gates, yo lo recibo chocho, ahí los jujeños estarán contentos. Pero ¿qué va a pagar Bill Gates? ¿Cuánto se lleva? ¿Qué va a hacer después? O sea, ellos se llevan todo, las multinacionales, y después nos venden a nosotros las baterías de nuestros celulares, la electromovilidad que se viene con todo, ¿no? La pregunta iba al valor agregado. Mi respuesta fue el valor agregado, no de la exploración y la extracción, eso está ok. Los impuestos que se pagan son altísimos en Argentina, el 30% de impuestos a las ganancias, el régimen tributario, ellos tienen el mismo régimen tributario que tiene cualquiera, no tienen un régimen tributario especial, porque dicho de esa manera, da la sensación que estas empresas no pagaran impuestos. Se llevan el litio, no generarán proveedores, se han generado, tenemos muchísimos clientes que le está yendo muy bien y son proveedores de las mineras y también de las energías renovables, como es la energía solar en Salta. Entonces, eso está dado. Ahora, ¿por qué no viene el valor agregado adicional? Es porque de verdad Argentina no genera... Desalienta la inversión. Por eso tenemos el riesgo país que tenemos. No es necesario que vengan los inversores, porque la Argentina tiene la capacidad instalada, tiene un desarrollo primero de investigadores. Hay un equipo de más de 100 investigadores del CONICET que están trabajando y que están haciendo desarrollos e investigaciones sobre el litio desde hace más de una década, porque sabemos que es el presente y futuro de la energía y de la economía. Le diría yo que va a pasar a ser una avenida de valor el litio. Por lo tanto, tenemos, digamos, nuestros científicos y un sistema de ciencia y tecnología que está preparado para empezar a trabajar. Es la decisión política del gobierno nacional y de las provincias. Por supuesto, ahora se armó esta mesa de litio que está Jujuy, Catamarca y Salta, porque somos los dueños del litio y las dueñas del litio, y tenemos que pensar a ver, bueno, qué políticas, ¿no?, y cuáles van a ser las condiciones que el Estado, como ponen los otros estados del mundo a los argentinos o a quien quiere ir a trabajar en sus estados, cuáles van a ser las condiciones y las reglas claras de juego, y después cuál va a ser el rol nacional en defensa de nuestra soberanía y de nuestros intereses, para que seamos nosotros quienes les demos valor agregado al litio, que se extraiga, que se trabaje, que genere empleo y que genere mejores condiciones de vida a las comunidades indígenas que están empobrecidas, pero al punto que se mueren porque no tienen agua y comida, que las mujeres podamos tener ahí, va a haber platita para el presupuesto, para tener políticas públicas serias, para resolver el problema de los trabajadores de la economía social, que no tengan que estar como, ¿no?, ahí tirados en las calles tratando de vender algún producto para llevar el pan a la casa. Sí, quería agregar algo, Isabel. Sí, a mí lo que ¿sabés qué es lo que me provoca todo cuando escucho esto hablar y escucho al economista y escucho a Vero, que la respeto profundamente? Las necesidades las tenemos hoy, ¿me entendés? O sea, es como que yo veo
yo siento de que Macri le echaba la culpa a Cristina, Cristina le echaba la culpa a Macri, Cristina le echaba la culpa a Menem, no sé quién estuvo antes, no, bueno, a Néstor no, pero o sea, es como que todo el tiempo estamos así. Yo siento eso, ¿me entendés? Como organizaciones sociales siempre somos las que tenemos que dar por ahí respuestas que no deberíamos dar y por ahí siento que también hay una realidad de lo que dice Vero, los presupuestos, ¿no? La ley de trata y tráfico de personas fue aprobada en el 2009. Hasta el día de hoy tenemos 15.000 víctimas rescatadas, o sea, son mujeres que estaban, mujeres varones y chicas de la diversidad del colectivo LGBT rescatados. Imagínate la cantidad de los que no hay rescatados, ¿sí? De los cuales 11.000 no sabemos dónde están. Y lo dice, no lo dice Isabel Soria, lo dice un informe de la Protex. Entonces yo creo de que el tema de los presupuestos no pueden esperar más. No pueden esperar más. Yo creo de que es fundamental. La emergencia de violencia de género a nivel nacional se tiene que declarar. Se tiene que declarar. Nosotros no podemos seguir esperando. Sí. Presenta un proyecto en ese Exactamente, sentido. por eso lo decía, por eso yo quería hablar de eso. Y no tiene nadie más, entonces no puede ser, entonces tenemos que empezar a mirar. ¿Y sabés cuál es el problema? De que cuando hay una mujer con víctima de violencia de género, hay una sociedad enferma, porque esos niños repiten la historia si nosotros no trabajamos con esos niños. Y son padres o víctimas que sufren la violencia. Entonces nosotros en algún momento armamos un proyecto que Susana estuvo muy presente con ese tema de los hijos de la violencia, en el cual hemos tenido mucho éxito, pero siempre hay falta de presupuestos para las organizaciones. Bueno, se nos acabó el tiempo, la verdad muy agradecido de la presencia de ustedes. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Le mandamos desde acá reiteramos nuestro abrazo fraterno, interminable para mi amiga Vanessa López, para su familia. Y bueno, como habíamos dicho al principio, este programa está dedicado a la memoria de su papá, Miguel López. Hasta la semana que viene.